¿Qué pasa, trepillas? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a explicaros el ejercicio 10 del tema de estática de mecánica. Os voy a explicar el centro de masas de 2 dimensiones. Para ello, a nosotros nos han enseñado siempre que el centro de masas es igual a 1 partido la masa total por la integral de x por el diferencial de masa. Pero, ¿cómo podemos usar los apuntes? Vamos a ser un poco zorros. Vamos a hacernos en nuestros apuntes con unas tablitas de diferentes centroides y áreas ya sea de superficies y de volúmenes, incluso de líneas, de todas las cosas, para poder usarlo, ¿vale? El método para calcular el centro de masas es bien sencillo, si lo hacemos de cierta manera. Básicamente, lo que consiste el método que os voy a enseñar es en separar la figura compuesta en figuras simples, como en este caso tenemos un rectángulo al cual le hemos quitado media circunferencia, ¿vale? Pues nuestro cuerpo número 1 va a ser el rectángulo, ese rectángulo que, por si no lo vemos bien, tiene dos R de lado que nos da el enunciado, y aquí vemos que tiene una R, otra R que es esta de aquí, y otra R que es esta de aquí, y esta, es decir, 4R, ¿vale? Pues tenemos 4R y que eso es 2R. Y luego eso es el cuerpo, también que el radio de la semicircunferencia es R. Ese es el cuerpo número 1, ¿vale? Luego tenemos, por otro lado, el cuerpo número 2, que sería la semicircunferencia, que sería esa semicircunferencia, que es el cuerpo número 2, ¿vale? Importante, cosas a tener en cuenta. Este área del cuerpo número 2 la vamos a tener en cuenta como negativa, porque está restando, ¿vale? O sea, es obvio, ¿vale? Ya una vez separado la figura en cuerpos más simples, hacemos una tabla, ¿vale? Este 1 representa el cuerpo número 1, que es rectángulo. El 2 es el cuerpo número 2, que es un hueco vacío, ¿vale? Está restando. Y este área es básicamente el área de la figura en cuestión. La XCM es la posición X del centro de masa respecto a este origen. Y la Y, pues la Y, ¿vale? Básicamente lo mismo. Calculamos ambas áreas. Importante recordar que el área del cuerpo número 2 está restando, entonces signo menos, que no se olvide. Y luego aplicaremos esta fórmula, que es más sencilla que integrar, porque no sé vosotros, pero yo integrar soy un cenutrio. Así que me es más fácil utilizar mi tablita para sacar las áreas y los centros de masa de cada figura simple, sumarlo y dividir, ¿vale? Pues entonces primero el área de un rectángulo básicamente va a ser por altura, 2R por 4R, pues nos queda 8R al cuadrado, mientras que el área de una semicircunferencia es el área de una circunferencia entre 2, que nos queda pi r al cuadrado dividido entre 2, pero como hemos dicho, el menos, que no se nos olvide, ¿vale? Ahora, utilizando la tablita, mejor dicho, utilizando la lógica, el centro de masa de un rectángulo es donde se cruzan sus dos diagonales, que coincide con la mitad de cada lado. Entonces, la componente X va a ser la mitad de 2R, es decir, R, y la mitad de 4 de la componente Y del ejercicio del rectángulo, básicamente son 4R dividido entre 2, que nos queda 2R. Ahora bien, sabemos que el centro de masa de la semicircunferencia, como podemos ver, se mantiene en la línea donde estaba la componente Y del centro de masa del rectángulo. Así que también sabemos que nos va a salir 2R. Y sabemos que la componente X no está justamente aquí. Este no es el centro de
de masa de la semicircunferencia. El centro de masa de la semicircunferencia está desplazado hacia la izquierda porque falta pues toda esta, la mitad. Entonces se desplaza hacia la izquierda, ¿vale? O sea, va a estar más o menos aquí. ¿Esta distancia cuál es? De aquí a aquí. Pues básicamente es, esta distancia es 2r menos esta distancia de aquí. Menos esta distancia de aquí. ¿Qué esa distancia de ahí cuánto es? Pues nos vamos aquí, a nuestra tablita, y vemos que esta distancia de aquí es 4r partido 3pi. Pues ya tenemos que la x está en 2r menos 4r partido 3pi. Y, como hemos dicho antes, bueno, he sacado el factor común, el 2r, para facilitar los cálculos. Y como hemos dicho antes, el 2r, la componente y, también se mantiene en la posición 2r. Ahora multiplicamos ambas cosas, terminamos de rellenar las tablas y hacemos la suma. Ya tenemos la tabla completa. Ahora simplemente sería dividir esto entre esto y esto entre esto y ya tendríamos las dos posiciones. Dividimos el sumatorio del área por la posición de la X del centro de masa, lo dividimos entre el volumen total, se nos van las R's, esa R con esa R, y nos queda, si lo metemos en la calculadora, 0,86 por R. Y luego, haciendo lo mismo, la misma operación para I, nos queda básicamente 2R. Como no varía la posición I, pues se mantiene igual. Es decir, que la solución del centro de masa va a ser, la posición es 0,86 por R, la X y la Y es 2R. Como bien pone en la solución. Espero que os haya sido de ayuda. Y ahora haremos el ejercicio número 8, que es de volúmenes, para ver si así queda más claro. Es igual, exactamente igual, solo que añadimos una componente más, que es la componente Z. Pero es exactamente igual. Misma fórmula para la X, misma fórmula para Y y la misma fórmula para la Z. Bueno, una vez ya visto el ejercicio número 10, aquí tenemos el ejercicio número 8, que básicamente es un volumen compuesto. Como hemos dicho antes, lo primero que tenemos que hacer es separar el cuerpo en figura simple. En este caso tenemos una semicircunferencia aquí, un semicilindro por así decirlo. Tenemos un rectángulo, ¿vale? Que es, mejor dicho, un paralelepípedo, o como coño lo quieras llamar. Y tenemos un cilindro que le falta, o sea, que le han quitado un cilindro aquí, más o menos. No, pues a esto de aquí le vamos a llamar 1, a toda la base rectangular 2 y al cilindro que falta 3, ¿vale? Ese sería el 1. De aquí estaría, voy rellenando esto, el cuerpo número 2. Y aquí tendríamos, el cilindro sería el cuerpo número 3, ¿vale? Pues hasta ahí bien. Podemos observar que el centro de masa, como hemos calculado antes, como hemos visto antes, de un cilindro, bueno, mejor dicho, de esta semicircunferencia, va a estar en el centro, por lo menos la componente Y, por así decirlo, va a estar justamente, perdón, la componente Y, no, la componente X va a estar en el centro. La Y va a tener esta altura que es, como hemos dicho antes, 4R partido 3pi. Lo hemos visto en nuestra tabla y ya está. En este caso, en vez del área necesitamos el volumen. El volumen de esto, básicamente, es el de un cilindro. O sea, como cualquier figura así con altura, es el área de la base por la altura. Que el área de la base es pi r al cuadrado dividido entre 2 por la altura, que es este dato. Vemos que nos dan los ejes aquí. Aquí está el eje Y, el Z y el X, que está justamente centrado con el centro de básicamente del cilindro este que le han quitado y del cilindro este de aquí, y también con
la base de la figura, por así decirlo. Entonces sabemos que las componentes X valen 0, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es el volumen de la figura número 1, que ya hemos dicho, que yo simplemente lo he pasado, lo he multiplicado ya. Yo ya voy operando, pero sabemos que es es pi r al cuadrado dividido entre 2 multiplicado por la altura, que es esto. Nos queda esto de aquí. El volumen de del segundo cuerpo básicamente es base por altura por profundidad. O sea, va a ser la suma de estos dos lados más la suma total de la longitud total más la altura, que básicamente nos queda esto. Y el volumen de esta figura, que recordemos que nos queda restando, y el volumen de esta figura básicamente es pi por r al cuadrado por la altura h, ¿vale? Que nos queda negativo, pues nos queda esto. Ahora sumamos las tres cosas y nos queda esto de aquí, ¿vale? Ahora vamos a calcular las posiciones del centro de masa de cada figura simple, que en el centro de masa de aquí, pues sabemos que va a estar la componente X, va a estar centrado, porque vemos en el dibujo que está centrado. La componente Y va a medir 15 más 4R partido 3pi, que nos da 60pi, ¿vale? Y del componente Z, pues el componente Z, el centro de masa de esta componente, de la parte Z, va a ser negativo porque está en la parte negativa de la Z, y va a ser pues la longitud, va a ser 30 más 80 más la mitad de 40, que básicamente pues 30 más 80 pues son 110 más 20, 130. Y como es para la izquierda, en la parte contraria, pues menos 30. Para el segundo cuerpo, mismo procedimiento. La X también es 0, la Y también es 0 porque nos dice que está en el centro, y la Z, la suma total de estas tres dividido entre 2, menos 75. Y luego, componente 3, cuerpo 3, el centro está en el centro de la circunferencia y a la altura a la mitad. Entonces la X va a estar en el 0, la Y va a estar en el 0 y la Z va a ser menos 30. Voy bastante rápido porque entiendo que el concepto lo habéis pillado en el ejercicio anterior, ¿vale? Ahora hacemos multiplicaciones. Nos queda esto, multiplicamos y multiplicamos, ¿vale? Ahora sumamos y sustituimos en las fórmulas, de tal forma que esto entre esto nos va a dar menos 89,8 milímetros, la Y nos da 8,42 y la X da 0. Como componente Y no tiene, por lo que la X es 0, y componente Y, o sea, J, sí tiene, que es 8,7, a nosotros nos da 8,42. Es que yo he utilizado todos los decimales. Y menos 92,1K, y aquí menos 89,08K, ¿vale? Como habéis visto, es lo mismo procedimiento, pero con volúmenes y una componente más. Espero que os haya servido este vídeo. Dale like, suscríbete y comenta tus dudas, que no te sabré resolver, pero si lo sé, te lo diré. Un saludo.